saludarlos. Vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, podemos utilizar unos minutos para esto. Si no hay nada, entonces continuaremos con nuestra clase. Solo permítanme que... Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a continuar. Si ustedes se recuerdan, nosotros nos quedamos con lo que era la infraestructura, la inversión, y vimos la inversión social, y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la inversión financiera. ¿Qué es la inversión financiera? Son todos aquellos gastos, porque esto está visto desde el punto de vista del gasto público, que efectúa el sector público, no empresarial, en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital, de empresas, permítanme un momentito, vamos a ingresar a todos. De empresas públicas, así como instituciones nacionales e internacionales. Incluye aquí las concesiones de préstamos a corto y a largo plazo. Es importante también que sepamos que pueden ser títulos de carácter reintegrable, otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, del sector externo y de otras entidades. En todos los casos de la inversión financiera, la realización de estos gastos debe de responder a la consecución de los objetivos de política y no perseguir la rentabilidad de los excedentes financieros. También el Estado tiene a su mano la inversión pública física. ¿En qué consiste? Es el gasto de maquinaria y equipo, la construcción de carreteras y obras públicas que realizan el gobierno central, que puede realizar también los gobiernos locales y las instituciones y empresas públicas descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras. Solo voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso aquí. Bueno, entonces, como les decía, esos son los dos tipos de inversión pública, la social, la financiera y la física, que son gastos que realiza el Estado en cada uno de los rubros que hemos visto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no fuera así, vamos a iniciar el número 8, que está relacionado a la deuda pública, al crédito público y deuda pública. Bueno, ¿qué vamos a ver del crédito público y la deuda pública? Vamos a ver la definición, vamos a ver la definición de crédito público, clasificación de crédito público, definición de deuda pública, clasificaciones de deuda pública, y vamos a ver las discusiones sobre el crédito público y la deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. Cuando nosotros vimos el tema de los recursos públicos, en base a lo que sostiene Héctor Villegas, porque ese es el libro que utilizamos, él indicó que entre los ingresos del Estado se encuentran los recursos que se obtienen de la utilización del crédito público o empréstito, que lógicamente origina la deuda pública. Realmente no es una obligación del Estado utilizar la figura del crédito público, sino que por el contrario,
hay muchos tratadistas que dicen que esta es una figura que solamente se debe de utilizar si efectivamente hay necesidad de utilizarla. Si no hay necesidad de utilizarla, no debe de utilizarse porque realmente lo que provoca es el endeudamiento para el Estado. En su significado comercial y más conocido, el término crédito implica la fama o la reputación de que goza una persona para satisfacer los compromisos. Y si nosotros nos ponemos a pensar que cuando nosotros desde el ámbito personal solicitamos que nos den un crédito, siempre la fama y la reputación que tenemos de que vamos a pagar lo que nos están concediendo es lo que permite muchas veces que el banco nos proporcione el crédito. Pues aquí es lo mismo. O sea, es muy importante saber definitivamente que el Estado tiene la posibilidad de que nos paguen impuestos. Pamela Gómez, ¿tiene el micrófono? Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que dejó de compartir pantalla. Sí, un momentito porque les estoy dando ingreso a ellos. Muchas gracias. Puedo hacer las dos cosas. Entonces, cuando yo les doy ingreso a ellos, es el problema. Bueno, entonces les decía que en su significado comercial y más conocido, el término crédito implica la fama o la reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. Pero lógicamente también en materia presupuestaria, el crédito público tiene una definición. ¿Qué es en materia presupuestaria el crédito público? Debemos de entender por crédito la autorización que se concede a la administración para realizar gastos hasta una cierta cuantía. Cuando nosotros queremos definir el término crédito público, lo primero que debemos de hacer es irnos etimológicamente a su significado. ¿Qué significa crédito público? Significa la facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Como todo crédito está fundamentalmente basado en la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, habrá de cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Cuando el Estado hace uso de su crédito público y obtiene en préstamo dinero, se origina la deuda pública. O sea que la consecuencia de la utilización de la figura del crédito público es la obtención de la deuda pública. El crédito público tuvo su desarrollo en una época relativamente reciente, la cual podemos ubicar en los últimos días del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Antes de esto, los gobiernos recurrían al crédito, pero solo ocasionalmente, por importes reducidos y con mayores dificultades en la actualidad. El crédito público como un recurso financiero es un arbitrio financiero relativamente moderno y podría decirse que en su forma actual nace y se desarrolla en el siglo XVIII para adquirir en el siglo XIX un inmenso desarrollo. Voy a parar un momentito porque voy a dar aquí ingreso a los compañeros. Bueno, ¿cómo se clasifica el crédito público? La clasificación más común, fundamental del crédito público es aquella que la divide en crédito público externo y crédito público interno.
Lógicamente, esto da origen a la vez de la clasificación de la deuda pública, que la deuda pública también es deuda pública interna y deuda pública externa, siempre y cuando se utilice el crédito público. Si no se utiliza el crédito público, no se va a generar la deuda pública interna y la deuda pública externa. ¿Qué debemos de entender nosotros por crédito público externo y crédito público interno? Me van a permitir, solo voy a ingresar después de las 7:30, ya no le voy a dar ingreso a ninguno porque realmente esto sí nos quita el tiempo. No sé qué pasó, los de la A entran perfectamente bien, pero aquí siempre hay un problema. El crédito público externo es aquel crédito de que goza un Estado en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares externos. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de crédito público externo, estamos hablando de un crédito público fuera del territorio nacional. Allá vamos a encontrar un estado extranjero o un inversionista particular que nos ayude en este sentido. Luego tenemos el crédito público interno. ¿Qué es esto? Es aquel de que goza un Estado dentro de la propia economía nacional. El crédito público externo. El crédito público externo se da cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de una economía extranjera. Nos aparecen particulares o instituciones de crédito que están fuera del país que le proporcionan al Estado los recursos que necesita. El uso del crédito público externo es completamente independiente del crédito público interno. No es que tenga que usarse primero el crédito público interno y después el externo, es independiente. Se va a utilizar, ahí sí que el que primero le preste al Estado. Y puede suceder que un Estado no logre obtener el crédito externo, pero por el contrario, conserve en cambio un crédito público interno. Las necesidades que originan esta forma de crédito son diferentes a las que se origina el crédito público interno. ¿Sí alguien activó su micrófono? Silic, buenas noches. Buenas noches. Solo una consulta. Un ejemplo de crédito público interno, ¿qué podría ser? Por ejemplo, ¿quién le podría prestar al Estado? O sea, el que tenga dinero. Un particular. Un particular. Un banco interno puede ser, por ejemplo, el Banco Internacional, que tenga su sede en Guatemala. Ahí sí que el que le quiera prestar y que las condiciones del préstamo las adquiere el Estado. Entiendo, gracias. Entonces vamos a parar un momentito, solo vamos a darle aquí. Se hace por medio de bonos del Tesoro, sí, efectivamente. Esa es la forma que vamos a ver más adelante. Cuando miremos cuál es la forma, pueden ser títulos de crédito, pueden ser bonos. El uso del crédito público externo puede corresponder a la falta de capitales nacionales, a capitales nacionales disponibles para satisfacer la necesidad crediticia del Estado. O también a la necesidad de procurar muchas veces moneda extranjera para compra de abastecimientos, el cual el crédito público interno se origina cuando el Estado necesita de un recurso extraordinario que puede obtener dentro de sus propias fronteras los recursos monetarios que necesita y lógicamente esto serán en moneda nacional. Los efectos económicos que se originan del crédito público externo e interno son completamente diferentes. No es lo mismo pagar en quetzales que pagar en una moneda extranjera que regularmente
Si es Estados Unidos, pues habrá dólares, y si es algún banco de Europa, pues ya es euros. Pero ahí, lógicamente, no es lo mismo que nos den un crédito en moneda nacional. El crédito público externo proporciona capital al Estado, que el Estado puede emplear con fines productivos o para financiar gastos externos, como por ejemplo una guerra. Gracias a Dios nosotros no tenemos esos problemas. O también lo podemos utilizar para otros objetos, y el servicio de esta deuda externa que se ha originado representará en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hasta el extranjero, que está representada muchas veces por amortización de deuda o el pago de los intereses. Este peso económico puede influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado. De analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo. O sea, sí debe el Estado ver realmente que el adquirir el crédito, pagarlo en dólares, va a causar un desenvolvimiento futuro en la economía nacional y que lógicamente generará problemas. Así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre la deuda pública externa con el objeto de aminorar el peso económico de ella y las operaciones que serán estudiadas. Repetimos otra vez, ¿cuándo se da crédito público interno? El crédito público interno es el que tiene un Estado dentro de las fronteras de su economía nacional para obtener el dinero o el capital que necesita. La posibilidad de hacer uso del crédito público o recurso financiero depende de los capitales nacionales disponibles. Si lógicamente no hay capitales nacionales, no tendremos más que irnos al crédito público externo, porque es el que nos va a proporcionar el dinero que necesitamos para solventar las deudas que tenemos. Los efectos económicos de este crédito produce son también diferentes al crédito público externo. En efecto, cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándole al sector privado el poder de tomar decisiones económicas con los fondos que el Estado ha procurado, los que pasan lógicamente a poder del Estado. Voy a parar un momentito, disculpe, voy a ingresar aquí. El peso futuro sobre la economía nacional será también diferente, porque el servicio de la deuda, la amortización de la misma y los intereses, el pago de los intereses, quedará en manos de la economía nacional y concretamente en poder de los tenedores de los títulos de esta deuda. Como el Estado habrá de utilizar la deuda con una parte de sus ingresos que obtenga en el futuro para conocer el peso de la deuda, lo que significa la obtención de la deuda sobre la economía nacional y sobre los distintos grupos económicos, tiene que ser un análisis elaborado sobre la naturaleza de los gastos públicos que tiene el Estado. Primeramente, porque parte de ellos provienen de sus dominios que puedan contribuir a formar el uso del crédito público. Y enseguida tenemos que saber cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado.
y la incidencia que tienen los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que son estos diferentes a los que proporciona el Estado y son los ingresos que le permiten en algún momento determinado salir de una deuda. Pero tenemos que tener claro que lo que obtiene el crédito público, como quien dice, hay que pagarlo. Y cuando se utiliza el crédito público, lo que nos viene es una deuda pública. En el análisis económico de la deuda pública hablaremos de este tema nuevamente. Y aquí podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál será la conclusión? Que el Estado tiene momentos concretos en los cuales los fondos disponibles en la Tesorería Nacional no son suficientes. ¿Para qué no son suficientes? Para cubrir ciertos gastos, los cuales no pueden esperar. Y como no puede esperar, esto significa que el Estado los tiene que conseguir. Y lo único que tiene para conseguirlos es la utilización del crédito público a corto plazo que regularmente tiene que reintegrar. O sea, eso tenemos que tener clarísimo. Y aquí es donde los doctrinarios se pronuncian al respecto. La utilización del crédito público debe de ser de manera excepcional y restringida y no cubrir gastos considerados como normales. Ya se imaginan ustedes si nosotros en el ámbito individual hiciéramos préstamos cada vez que necesitamos, vamos a la bancarrota, pero realmente. O sea, el negocio, por ejemplo, nosotros tenemos un crédito a la mano. ¿Cuál es el crédito a la mano? La tarjeta de crédito. Pero la tarjeta de crédito debe de ser utilizada realmente para las necesidades que se nos presentan. Claro, si tenemos algún hijo enfermo y no hay manera de ir a un hospital público, pues habrá que pagarlo con la tarjeta, pero eso no es algo normal, sino esas son cosas completamente extraordinarias. Así debe de operar el crédito público y la deuda pública. Pero sí tenemos que saber que el crédito público va a generar la deuda pública. Si yo no utilizo el crédito, no voy a tener deuda, no voy a tener que pagar absolutamente nada. Entonces, hemos usado hasta aquí el término crédito público. ¿Qué es el crédito público? Es la posibilidad que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos públicos que necesita. Pero esa posibilidad de que nos den un dinero porque lo necesitamos, va a generar, lógicamente, la figura de la deuda pública. Deuda pública, entonces, nosotros la podemos entender como el compromiso que contrae el gobierno de un país y ahí normalmente se incluye no solo los préstamos autorizados por el gobierno central, sino también los que contraen los organismos regionales o municipales, instituciones autónomas, empresas del Estado, ya que sí tenemos que tener claro que el gobierno central va a ser el garante del préstamo que se haga a otros organismos de Estado. La deuda, ¿cómo podemos nosotros definir la deuda o cómo debemos de entender nosotros la deuda? La deuda la debemos definir como un instrumento financiero de naturaleza pacífica para el ente emisor. El ente emisor puede ser un país, un departamento, un municipio, que busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que se va a pagar y que se va a pagar una renta por una tasa de interés. Pero cuando el Estado hace uso de un crédito y obtiene los recursos que quería, que solicitaba, se origina la deuda pública.
Aunque crédito público y deuda pública no son conceptos idénticos, en los estudios financieros se les usa indistintamente. Por eso usaremos de aquí en adelante deuda pública, para referirnos a su naturaleza técnica, a sus consecuencias que pueden ser económicas y financieras, como el sinónimo del uso del crédito público. ¿Por qué está representada la deuda pública? Por compromisos. Esos compromisos son monetarios. Pueden ser externos o internos. Pueden ser directos o indirectos del Estado, que se han originado por el uso de su crédito público. Clasificaciones de deuda pública. Aquí vamos a ver varias clasificaciones. Aquí insistimos con la definición. ¿Y cuál es esa insistencia en la definición? Deuda pública es el conjunto de compromisos monetarios de un Estado y lógicamente hay diferentes clasificaciones atendiendo varios puntos de vista. Aquí lo que nos interesa es referirnos a la deuda, a las características propias que determinan los efectos y las consecuencias de la deuda pública. La primera clasificación de deuda pública es deuda pública externa y deuda pública interna. ¿Cuál es la deuda pública externa? Es aquella que corresponde al uso del crédito público externo del Estado. Y se caracteriza porque el acreedor o acreedores de esta deuda son o un particular extranjero o un inversionista extranjero. También puede ser un Estado extranjero. Es también característica de esta deuda externa, interna, la circunstancia de que la suma debida, aquí estamos viendo externa, que la suma debida no está expresada en moneda nacional, sino está expresada en la moneda del Estado acreedor de la deuda. Por eso le digo, si Estados Unidos nos da ese crédito y se origina la deuda externa, lógicamente la tendremos que pagar en dólares. Si por el contrario nos da un país europeo, lógicamente la tendremos que pagar en euros, siempre y cuando no sea Londres, Inglaterra. Porque Inglaterra tiene su moneda propia. La deuda externa es cuando el pago debe de hacerse en el exterior, mediante la transferencia de valores y especialmente cuando se aplica una ley extranjera. Guatemala ha suscrito varios préstamos de este tipo. Últimamente no ha suscrito porque con esa fiesta que se tiene en el Congreso nunca se van a poner de acuerdo para un crédito, porque esto lógicamente tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. La deuda pública externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras, con un Estado extranjero. O sea, es la deuda contraída por el Estado, pero fuera de las fronteras del país. Ahora, la deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público de un Estado dentro de su propia economía nacional. Es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables leyes nacionales y teniendo jurisdicción en los tribunales nacionales. La deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público interno. Comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno con acreedores nacionales que pueden ser personas individuales o jurídicas. Luego tenemos la deuda pública consolidada y la flotante.
es importante que sepamos que tanto la interna, el crédito público interno como crédito público interno puede ser consolidada y flotante, porque dependerá mucho del periodo para cancelarla. Entonces, ¿cuál es la deuda consolidada? Esta es un tipo de deuda pública de largo plazo que proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo para cancelarla o para hacerla efectiva. La deuda pública consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. Y esta deuda pública consolidada puede ser reembolsable y perpetua. Cuando la deuda pública consolidada es reembolsable, cuando el Estado deudor contrae el compromiso de devolver por pagos parciales o en un periodo determinado el capital que le fue prestado y los intereses del mismo. Esa es la consolidada reembolsable. Su mismo nombre dice que hay que pagarla. La puede pagar por pagos parciales o un periodo determinado. Va a pagar el capital que le fue prestado y va a pagar los intereses del mismo. Dejemos, voy a ingresar a alguien aquí, por favor. Bueno, quiso entrar, pero no quiso entrar. Solo vamos a esperar aquí. Bueno, ahora, deuda pública consolidada perpetua. Su mismo nombre de perpetua dice que va a ser por siempre. No existe vencimiento de la misma y por lo tanto nunca es reembolsable. Nunca se devolverá lo que se prestó, pero a cambio se cobrará de manera perpetua los intereses que fueron pactados en su momento. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que nunca puede ser para conveniente pagar solo los intereses, porque al final del pago de los intereses, al final de 100, 200 años, le vamos a pagar 3 veces lo que nos prestaron. ¿Cuál es la deuda pública flotante? Flotante es a corto plazo. La consolidada es a largo plazo. Y esta flotante a corto plazo generalmente se origina cuando hay un déficit de caja y su exigibilidad se produce en un espacio más reducido. Por eso es que la deuda pública flotante casi siempre es deuda interna. Claro, en ciertos casos puede darse la flotante, puede darse el crédito público externo. Lógicamente, eso es una situación que se produce porque no alcanzó a colocarse sobre la cual el Estado deudor haya podido recibir anticipos. La deuda pública flotante es la que el Tesoro del Estado contrae en un periodo chiquito, porque lo que va a solucionar son necesidades momentáneas, necesidades momentáneas de caja, por gastos imprevistos o por retraso en los ingresos ordinarios. Esta clasificación en flotante y consolidada, hoy por hoy, ha perdido su significado. ¿Qué es lo que se usa hoy? Hoy se usa la deuda a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. ¿Cuál es la deuda a largo plazo? Aproximadamente 30 años. Mediana, de 3 a 10 años. Y corto, un periodo de un año plazo. También tenemos lo que es la deuda perpetua y redimible.
¿Cuál es la perpetua? Son las que el Estado asume con la sola obligación de pagar intereses, sin estar obligada a reembolsar o con reserva de reembolsar cuando quiera. En cambio, las redimibles son aquellas en donde el Estado que ha prestado se obliga al reembolso y al pago de intereses, con diferencia en los términos de duración y los planes de amortización. Cuando nosotros tenemos que distinguir entre la redimible o reembolsable, tenemos que saber que el Estado deudor contrae el compromiso de devolver por parcialidades a un término de un periodo el capital que recibió en préstamo, mientras que la irredimible o perpetua, el Estado que recibe el capital no se obliga a devolverlo, sino lo que va a pagar son los intereses. Su mismo nombre dice una deuda perpetua, es una deuda que va a tener por siempre. En la deuda irredimible del Estado, que es la perpetua, el Estado toma sobre sí únicamente el peso que habrá de significarle el pago de los intereses de esta deuda. Y por parte, los inversionistas reciben los títulos representativos de la parte de la deuda que han adquirido, los que le dan derecho a percibir mientras sean sus propios los intereses correspondientes a sus títulos. La irredimible no priva al inversionista de la posibilidad de recuperar el capital, ya que lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Enajenando los títulos y obteniendo en ellos el capital representativo al valor que logre venderlos. El Estado, a su vez, puede ir cancelando esta deuda. ¿Cómo la puede ir cancelando? Si adquiere los títulos de su deuda perpetua. La deuda irredimible o perpetua es la forma más avanzada de crédito. Y aunque no se ha generalizado como expresión de crédito público, es probable que, dada el acrecentamiento que lleva la deuda en los distintos países, esta vaya siendo una modalidad cada vez más usada de la deuda pública consolidada. También puede ser deuda pública directa o indirecta. ¿Cuándo es la directa? Cuando el Estado, el organismo central del Estado, la contrata y afecta su patrimonio y la va a utilizar solo el gobierno central. Lógicamente, puede ser interna o externa, eso no importa, pero la directa la va a utilizar el Estado mismo en lo que quiera y va a afectar su patrimonio. Mientras que la indirecta, que también puede ser interna o externa, es la que han contraído otros órganos públicos. Por ejemplo, las municipalidades, las entidades en que el Estado tiene un interés social o económico y que éste garantiza su cumplimiento. Estas deudas indirectas del Estado teóricamente no lo afectan financieramente. ¿Por qué no lo afectan? Porque no gravitan como egresos de su presupuesto, ya que corresponden a organismos o entidades que dentro de la vida del Estado gozan de una determinada autonomía financiera o económica, pero pueden obligar al Estado que las ha garantizado o servirlas. Sin embargo, las deudas públicas indirectas del Estado, internas o externas, tienen desde el punto de vista de la economía nacional los mismos efectos que la deuda directa, ya que crean iguales problemas de transferencia de ingresos o de disminución de la renta nacional disponible para uso del Estado deudor. La deuda pública generada por el uso del crédito público y materializada jurídicamente en el empréstito
tiene decidida influencia sobre diversos aspectos de la economía nacional. Si no se usa el crédito público, no hay deuda pública. Deuda pública habrá siempre que se use el crédito público, independientemente que sea interno o externo. ¿Cómo se representa la deuda pública? Y aquí le contestamos la pregunta al compañero que nos lo había dicho, que me puso que eran bonos, efectivamente. ¿Cómo la deuda pública se puede representar? Con bonos y con documentos crediticios. Con bonos, son un instrumento legal de crédito mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta cuando se cumplan determinados requisitos. Y documentos crediticios son aquellos documentos que firma un Estado para asegurar el pago de la deuda, en el cual el Estado deudor reconoce ante el ente privado, particular, Estado u organismo internacional. Discusiones sobre crédito público y deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. Es importante que conozcamos la historia. Inglaterra utilizó el crédito público inicialmente en 1688. En la época en que comienza a hacerse uso del crédito público, la doctrina, todos los estudiosos, todos los doctrinarios se pronunciaron abiertamente contra ese arbitrio financiero. No estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Porque lo consideraron una amenaza. ¿Una amenaza para quién? Para el Estado, porque la utilización del crédito público causaría su ruina en el futuro. A pesar de eso, de estos vaticinios y de estas opiniones, los estados fueron haciendo uso de este recurso, sin tomar en cuenta esas opiniones pesimistas y como una necesidad de hacer frente a los crecientes gastos públicos, especialmente a los derivados de las guerras. Las curvas gráficas que muestran el desarrollo y el incremento de la deuda pública de los principales estados europeos señalan un ascenso de esta casi vertical desde fines del siglo XVIII hasta el año 1815. Pero estabilizarse entre este año y 1914 volvió a ascender después de este periodo nuevamente casi en forma vertical. Hay que considerar que en Estados Unidos la deuda federal creció de 65 millones de dólares en 1860 a 269 millones en 1946. Ahí sí que pasaron por el arco del triunfo lo que decían los estudiosos de este tema, pero miren cómo se incrementó la deuda pública y representó más del 100%, porque representó el 138.80% de la renta nacional. ¿Qué pasa en el presente siglo? El uso del crédito público vuelve a experimentar un inmenso acrecentamiento, porque se dio una depresión mundial de la tercera década. Tuvimos en todo el mundo la Segunda Guerra Mundial, tanto en el periodo en que la antecede, antes de la Guerra Mundial, durante la Guerra Mundial y en el periodo que le sigue. Este inmenso acrecentamiento de la deuda pública de los estados, sin que se produjeran catástrofes anunciadas por los teóricos en el siglo XVIII y por algunos de épocas posteriores, ¿a qué condujo? A una visión sobre la deuda pública, dando origen a un estudio profundo de sus características económicas,
de sus consecuencias sobre la economía nacional, sobre la población de un país o sobre sus distintos grupos económicos. En los países latinoamericanos, como los nuestros, el uso actual del crédito público es constante, lo que implica el endeudamiento de los estados. Pero como en el Congreso de la República hay una guerra conocida por todos, no se ha autorizado en este tiempo ningún crédito público. El último que se autorizó fue en el tiempo del presidente Yamatei. Entramos no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o entramos a lo que es política fiscal. ¿Qué vamos a ver de la política fiscal? Que es el punto número 9. La definición, las características, vamos a hablar del pacto fiscal, vamos a hablar de definición de principios y de incidencias de la economía guatemalteca. Para estudiar política fiscal, propiamente dicha como una función del Estado, es necesario indicar que el artículo 2 de la Constitución tiene los deberes del Estado. ¿Qué nos dice? Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. También tenemos que ver el artículo 135 de nuestra Constitución, porque es la imposición de los tributos en nuestro país. ¿Qué dice ese artículo? Que es un deber de los guatemaltecos contribuir con los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. La política fiscal, como una de las funciones del Estado, ¿qué busca? Lo que dice el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice? La realización del bien común para todos los habitantes del país. Cuando nosotros vamos a hablar de la definición de política fiscal, tenemos que saber qué es política. Y nosotros nos vamos al diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanelas. ¿Qué nos dice? Él nos dice que política está dirigida a un número diverso de objetivos, muchos de los cuales se aceptan en grado variable, con los principales partidos políticos en la mayoría de los países occidentales. Aquí es donde nosotros podemos considerar que la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, que son el gasto público y los impuestos. Yo diría el gasto público y los ingresos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Y la estabilidad económica tiene dos fenómenos, déficit y superávit. Déficit es cuando el Estado tiene menos recursos de los que necesita para el gasto público. Y superávit es que tiene mucho más recursos de los indicados en el presupuesto del Estado. Uno es tener menos y el otro es tener más. Entonces, con esas dos definiciones, ¿qué creemos nosotros que es política fiscal? La política fiscal, dicen los autores, dice el diccionario, porque esto no lo digo yo, es parte de la política económica, que no solo abarca ingresos por la vía de los impuestos, sino que de cualquier índole y además comprende los gastos de toda especie del fisco o hacienda pública. Hay otra definición que nos da Samuelson. ¿Qué nos dice Samuelson? Él dice, el proceso de disponer de los impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden a un tiempo a amortizar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una economía progresiva, con elevado nivel de empleo y libre de inflación o deflación excesivas. Otra definición. Como autores encontremos, así vamos a encontrar definiciones. Dice que una política fiscal adecuada
sentará las bases de un crecimiento económico. Y el crecimiento económico es una precondición. ¿Para qué? Para el exitoso combate a la pobreza. ¿Qué es la política fiscal en Guatemala? Es una herramienta con que cuentan los estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover el crecimiento económico sostenido, sostenible y fortalecer la cohesión social. La política fiscal se ve reflejada principalmente ¿en dónde? En el presupuesto del Estado. Que no debemos de olvidar que el presupuesto del Estado tiene dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas grandes partidas? Ingresos y egresos, o ingresos y gastos, como le llaman algunos doctrinarios. ¿Por qué es importante la política fiscal? Porque la política fiscal es la base económica que le da viabilidad al propósito de la sociedad de construir el Estado. Simultáneamente debe de contribuir a la estabilidad macroeconómica como una condición para impulsar el desarrollo, superando su tradicional papel desequilibrante manifestado en altas tasas de interés y en brechas externas insostenibles. ¿Cuáles son las características que debe de tener la política fiscal? La número uno, ¿cuál es? Se encarga de establecer el presupuesto del Estado. Recuerden ustedes, con esas dos grandes partidas, ingresos y egresos, o ingresos y gastos, como lo llaman algunos. Otra característica es que trabaja a partir de dos herramientas principales del Estado, que lógicamente están contenidas en el presupuesto. ¿Cuáles son esas herramientas? Gasto público e impuestos, que nosotros diríamos ingresos y egresos. Refleja los gastos económicos del Estado. El Estado debe de gastar en cosas importantes que permita cumplir con el objetivo, que es satisfacer las necesidades de la población. Y cuando cumpla con las necesidades de la población, meter todo lo demás que necesita. Ahorita que cumpla con eso. Su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. Y recuerda que es eliminar la brecha de la pobreza. Es que todos estemos bien, que todos estemos bien. La quinta característica, busca amortizar las variaciones del ciclo económico. Sexto, fomenta el crecimiento económico del Estado. La gestión que realiza el Estado debe de repercute de manera positiva o negativa en la población. La población puede tener beneficios o puede tener carencias. Y esto va a ser el resultado de la gestión del Estado. La política fiscal puede disminuir los niveles del desempleo. Y eso es importante porque mientras menos desempleados habemos, mucho mejor va a ser la posibilidad de desarrollo del Estado. Porque debe de garantizar, que es la otra característica, los servicios sociales básicos para la población. Por eso les digo que dejen de soñar, que cumplan con lo fundamental, que lo fundamental nos hará completamente diferentes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, hay 118 en este momento. Y yo espero que sean 118 de verdad y no 118 que solo tienen el nombre y la foto. Yo tengo el listado porque la computadora saca el listado.
En el momento en que necesiten un puntito ahí, con muchísimo gusto, yo a esas personas del listado van a tener el número. Son 118 personas. Y les agradezco porque en esta clase hay 359 alumnos y solo hay 118 que son los que siempre se mantienen recibiendo las clases. Entonces, en la vida todo andarán. Ustedes se sacrifican recibiendo clases y yo, si necesitan, les doy el punto. Así que todos felices y contentos. Pasen feliz noche. Les agradezco mucho el sacrificio de haberse quedado el día martes. Y menos Willy, cabal, son 117 cabal. Entonces, yo les agradezco muchísimo su sacrificio de haber estado el día martes un poco más del tiempo y ahora solo le robé 5 minutos. Iba un poco acelerada, pero me interesaba que recibieran las clases porque no es solamente de enviar los documentos, creo que uno tiene que explicar, ustedes tienen que comprender, tiene que darse ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que pasen feliz noche y ya el último esfuercito de verme, porque ya saben que ya comienzan los exámenes, por favor, no vayan a faltar la semana entrante para poder terminar y ya salir primero Dios de este semestre, y ya solo nos quedará, si Dios me lo permite, el próximo ya listos para la fiesta de ustedes. Así que pasen feliz noche, que Dios los cuide y los bendiga. ¿Algún punto que compartir? Me dice Willy. Sí, háganme favor, denles el número 6, 7 y 8, que ya solo nos quedarían 9 para remitírselo la semana entrante. Primero Dios notas, porque lo quiero hacer despacio para que no haya ningún problema, a más tardar el martes de la semana entrante y estamos bien. Que Dios nos cuide, pasen feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Adiós, nenita, pase feliz.